Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este espacio. Buenos días, Señor. Un tiempo que apartamos cada mañana para estar en la presencia de Dios, estudiar su palabra, ser enseñados, instruidos, recibir ese conocimiento del Dios Todopoderoso que nos lleva a la verdad, una verdad que nos trae libertad. Quiero invitarles a disponerse para recibir el estudio de la palabra de Dios. En esta mañana dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu Santo hable y nos enseñe y nosotros podamos eh, experimentar cómo se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Yo les animo a que escuchen este estudio hasta el final, que le den me gusta al video, que lo compartan en sus redes sociales, en sus estados, con su familia, con sus amigos, que seamos todos asumiendo ese compromiso de llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Si usted no está suscrito al canal, yo le invito a que lo haga y forme parte de esta comunidad de hombres y mujeres que amamos la palabra del Señor y active la campanita para que cuando subamos nuevo material y estemos transmitiendo en vivo como lo hacemos cada día sábado a partir de las 8 de la tarde hora española, pues usted sea advertido y si tiene la posibilidad, pues se conecte y pueda estar con nosotros en directo. Estamos estudiando en este tiempo el profeta Sofonías y hoy nos corresponde meditar en el capítulo 3. Es un libro pequeño, solamente tiene 3 capítulos, pero como hemos podido evidenciar, con un alto contenido profético y un mensaje muy claro sobre el día del Señor, el día de la ira de Jehová al final de los últimos tiempos. Aprendimos que el nombre Sofonías en hebreo significa protegido, guardado, apartado. Y aquí nosotros vemos cómo ese nombre también se ve reflejado en la profecía, cómo el Señor se prepara un remanente fiel de entre su pueblo, un remanente que será guardado, que será protegido cuando la ira del Señor sea desatada sobre las naciones de la tierra. Ese remanente de su pueblo Israel será protegido y será guardado con un objetivo de hacer en ellos una obra nueva, de cumplir en ellos ese propósito eterno del Señor. Acompáñenme entonces a la lectura. Vamos a Sofonías capítulo 3 versículo 1. Comienza diciendo la palabra del Señor: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. En estos primeros versículos vamos a ver una descripción de cómo ve Dios a Jerusalén, cómo ve Dios a su pueblo en los últimos tiempos. Vamos a ubicarnos en esa perspectiva bíblica espiritual de los últimos tiempos y vamos a aprender cómo ve Dios a Israel en los últimos tiempos. En nuestro pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, muchas veces pensamos que nosotros nos merecemos la salvación, nos merecemos que Dios nos bendiga, merecedores somos de toda esta gracia que hemos recibido. Y eso es una manera totalmente antibíblica de pensar, totalmente alejada de la verdad. Y es que nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Merecedores éramos de la muerte y la condenación eterna por el pecado en nuestro corazón, por la rebeldía, por ir en contra de los propósitos de Dios. Esta redención que hemos recibido, esta salvación y esta obra de amor es solamente por gracia, porque Dios así lo ha querido. Nosotros debemos tener una visión celestial, una perspectiva eterna, una perspectiva bíblica y correcta de la visión de Dios frente a su pueblo y frente a nosotros. Vamos a confirmar a través de esta profecía cómo Dios cumplirá sus promesas, porque Él es fiel a ese pacto que estableció con su pueblo. Entonces vemos cómo aquí se nos da una descripción muy clara de cómo estará Jerusalén, cómo estarán los habitantes, los pobladores de Jerusalén,
en los últimos tiempos. Aquí nos habla en el versículo 1 de rebeldía, contaminación. Dios ve a una Jerusalén en su condición corrupta, una ciudad, un pueblo entregado a la opresión. Hay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, eh, totalmente alejados de la verdad del Señor. Una ciudad que debería mostrar la bendición de Dios, lo que nos está mostrando es la opresión que hay en ella. Dice el versículo 2: no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Nos está hablando tanto del pueblo como de sus gobernantes y de la casta de los sacerdotes, del sacerdocio. Y nos dice en el versículo 2 que es un pueblo que no escuchó la voz de Dios, es un pueblo que no recibió la corrección, no recibió la disciplina, un pueblo que no estaba capacitado para discernir y practicar la verdad. No recibieron la instrucción porque simplemente no confiaron en Dios. Y de esto nosotros debemos aprender que si nosotros no conocemos a Dios y no tenemos nuestra confianza puesta en Él, va a ser imposible que podamos desarrollar obediencia a su palabra. No obedeces al Señor simplemente porque no crees, y no crees porque no le conoces. El corazón se desata en rebeldía, en incredulidad y en soberbia por la falta de conocimiento de quién es Dios. Un pueblo que no se acercó a su Dios, no porque no supiesen cómo hacerlo, sino por la rebeldía de su corazón. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. ¿Qué nos dice de sus príncipes? ¿Qué nos dice de sus líderes? Dice que son leones rugientes. El apóstol Pedro compara al enemigo con un león rugiente que está buscando a quien devorar. Pues con ese león rugiente compara a Dios a los príncipes, a los gobernantes, a los jueces, los que tenían que operar justicia. Los describe como unos lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, unas fieras completas que lo único que buscaban era abusar del pueblo, apoderarse de todo, seguir haciendo lo malo, como dice aquí, que no dejan hueso para la mañana, es que no cesan de hacer el mal. ¿Qué nos dice de los profetas, los encargados de traer la palabra de Dios al pueblo? Dice que los profetas serán livianos. La palabra que se usa en hebreo en su sentido nos habla de ser descuidados, casuales, sin pasión, sin respeto por Dios y su palabra, sin ningún compromiso. Eh, Nos habla de que esos profetas serán hombres prevaricadores y ser prevaricador es ser un traidor. Vámonos haciendo una idea de cómo va a encontrar Dios a su pueblo en los últimos tiempos. Y viendo esta descripción, analizando lo que hay a nuestro alrededor, pues nos damos cuenta que comienzan a hacerse notorias estas características, ¿no? Lo que nos confirma que cada día estamos más cerca del día del Señor, de que todas estas profecías lleguen a su cumplimiento. Luego nos habla de los sacerdotes. ¿Qué dice de los sacerdotes? Contaminaron el santuario, y no solamente el lugar de oración, pensando en el santuario, el templo, sino que contaminaron todo lo santo, todo lo que le pertenece a Dios. Y eso lo estudiábamos en el primer capítulo, cómo este pueblo y cómo hoy en día la mayoría, una gran cantidad de personas que se dicen ser creyentes en Yeshua, en Jesús, no saben discernir, no saben diferenciar entre lo santo y lo profano. Hacen una mezcolanza de la inmundicia con las cosas santas del Señor. No hay diferencia entre lo uno y lo otro.
Y esta será como la característica de los sacerdotes. Dice, falsearon la ley. Y la palabra que se usa en hebreo otra vez es jamás. Y sabemos que jamás es hacer violencia simplemente por el deleite de hacerla. Es hacer violencia por tener deleite de ver sufrir a los demás. Y lo peor que han hecho estos sacerdotes y que harán esos sacerdotes cuando nos habla de falsear la ley, también tiene que ver con usar la palabra de Dios, usar la Torá, la instrucción de Dios para hacer violencia, para maltratar, para manipular a las personas. Como podemos ver en estos versículos, Dios no va a encontrar nada bueno en Jerusalén. Y por eso entendemos que no podemos hablar de que sean merecedores de la redención. Ni ellos ni nosotros hemos tenido mérito alguno para recibir la salvación. Esto lo hemos recibido solamente por gracia, porque a Dios le plació entregarnos la redención. Y que tengamos esto claro, porque esta situación nos lleva a nosotros a entender nuestra verdadera, el verdadero estado de nuestras vidas y la necesidad que tenemos nosotros del Señor, la necesidad de vivir postrados a sus pies. Dice el versículo 5 algo totalmente diferente, ¿no? En ese estado de depravación, de total está perdida Jerusalén, el Señor viene a mostrarnos su carácter. Y dice el versículo 5, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Nos dice este versículo 5 que a pesar de esa decadencia espiritual y moral de los moradores, de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas, Dios estará en medio de Jerusalén. Aunque sean merecedores de su ira, el Señor estará en medio de ellas, de ella como es un Dios justo. Su presencia producirá una transformación gloriosa. Y eso es lo que el Señor ha venido a hacer a nuestras vidas. Sin merecer su gracia redentora, Él ha venido a nosotros. Y la presencia del Dios Todopoderoso es la única que puede producir una transformación gloriosa en el corazón del hombre. Él es el único que puede traer una transformación gloriosa y suprema sobre su pueblo. Cuando viene esta expresión que dice de mañana sacará a luz, lo que nos da el sentido en el hebreo es un día tras otro, cada mañana su justicia estará presente y nunca faltará. No será algo puntual, no será algo casual como se ha comportado el pueblo, sino que será una presencia permanente, porque ese es el carácter de Dios. Él tomará a Jerusalén, Él tomará el corazón de todo judío, aunque la encuentre corrompida y perdida, el Señor puede traerlos para operar un cambio radical en su pueblo. Dice, pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿Cómo se va a hacer este cambio? Cuando a pesar de la presencia de Dios, a pesar del amor del Señor, a pesar de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, ellos sigan sin reconocer su condición vergonzosa y quieran continuar en su propio deseo. Uno dice, pero ¿qué cosas tiene que pasar para que este pueblo se vuelva de todo corazón al Señor? ¿Cómo será que se va a generar ese cambio? Pues aquí es donde nosotros vamos a entender que el día del Señor, el día de la ira de Jehová sobre las naciones, va a hacer que su pueblo Israel vuelva su corazón a Él y reconozcan al Mesías. Aquí vamos a entender las palabras del profeta Zacarías cuando dice, y mirará aquel a quien traspasaron, esas palabras que son confirmadas en el libro de Apocalipsis, esa ira del Señor destruyendo las naciones perversas provocará que su pueblo se vuelva a Él de todo su corazón, de todo su corazón. Es una situación un poco difícil para comprender nosotros
por nuestra manera de pensar. Por eso cuando nos acercamos a las Escrituras, tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo ponga en nosotros la visión bíblica, el conocimiento bíblico, y nosotros podamos conocer a Dios y su carácter y cómo es que Dios se mueve en su soberanía, en su poder, en su justicia y en su gloria, porque Él actúa y Él obra de una manera totalmente distinta a lo que nosotros sentimos y pensamos. El profeta Isaías nos enseña que sus caminos son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Por eso nos sorprende la forma en que Él actúa con las naciones y con su pueblo, cosa que para nosotros humanamente es algo como que no tiene sentido, pero viniendo de parte de Dios, Dios todo lo hace perfecto. Por eso dice el versículo 6, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Yo cortaré las naciones, dice el Señor en este versículo, destruiré sus torres. Cuando habla de las torres, está hablando de la protección que tenían las ciudades. Él dice que dejará en ruinas las calles, las ciudades destruidas, las ciudades totalmente desoladas. Entonces nosotros podríamos pensar, ¿cómo puede ser que viendo Dios la maldad de Judá, no derrame su ira sobre ellos, sino sobre el resto de las naciones? ¿Cómo puede ser que viendo esa condición tan deplorable no venga a destruirlos, sino que destruya a sus enemigos? ¿Cómo puede ser que no venga la ira de Dios sobre el pueblo de Judá, sobre este pueblo de Israel con el que alguna vez hizo un pacto? Recordemos que el Señor está manifestando su justicia, la forma divina de hacer las cosas, porque cuando se complete la plenitud de los gentiles, nos enseña el apóstol Pablo, Dios pondrá su atención y su fidelidad para con el pueblo judío. Recordemos que lo aprendimos en el libro de Nahum y lo hemos estudiado en este libro de Sofonías. Cuando la ira del Señor se derrama y cuando Dios viene a hacer justicia, a proclamar su justicia sobre las naciones perversas, es para llamar la atención de su pueblo, de aquellos con quien hizo un pacto eterno, de aquellos que están bajo el pacto, para que vuelvan su corazón al Señor. Y sigue diciendo en el versículo 7, dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dios espera que su pueblo se vuelva a Él cuando vea todo lo que Él hará con las naciones. Lo que espera el corazón de Dios es que ese será el momento en que venga un cambio y un renuevo en el corazón de su remanente en Israel. Pero algo nosotros debemos de tener bien claro es que nada sorprende a Dios. El Señor todo lo sabe y lo conoce, y por eso aquí nos advierte de algo, que en medio de todo lo que Dios está haciendo, su pueblo, ellos se levantarán temprano. Y cuando dice se apresuraron, es como si el que se levanta temprano, como, como para buscar la presencia de Dios, para ir a la adoración, para estar con Él. Este pueblo se levantó temprano, este pueblo saldrá deprisa, pero todas sus obras serán corruptas, sin que sea evidente un cambio en sus corazones. Y entonces aquí Dios viene y actúa en el versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Dios mismo saqueará, despojará. Y esto es algo que nosotros lo vemos cumplido
en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18. El capítulo 18 de Apocalipsis nos habla de esa caída de Babilonia, de la ira del Señor que viene sobre ese sistema de confusión que son las naciones gentiles. De eso nos habla el Apocalipsis en el capítulo 18 y en el versículo 10, en el capítulo 19, se nos muestra entonces la segunda venida del Mesías, las bodas del Cordero, ese momento en el que el Señor vendrá para manifestar su poder y su gloria. Por eso el Señor le dice a su pueblo en este versículo: esperen por mí. Espérenme hasta el día en que yo me levante. ¿Por qué? Porque Dios no se rinde. Recuerden que aprendimos en el libro de Filipenses que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor cumplirá su promesa. Lo aprendimos en el libro de Habacuc. Aunque algunos creen que se tarda demasiado, la promesa del Señor será cumplida, y por eso le dice a su pueblo: esperen por mí, porque yo voy a venir a hacer esta obra que me he propuesto en ustedes. Cuando venga mi ira sobre las naciones y sean destruidas las naciones de iniquidad, este sistema de confusión gentil, mi remanente fiel, a ellos vendré y ellos me conocerán, porque dice en el versículo 9: en aquel tiempo. Esta expresión en hebreo significa algo así como: porque entonces, por aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y vamos a mirar la profundidad de este versículo, porque aquí está hablando de los pueblos. Y esto lo tenemos que entender bien claro. El Señor acaba de derramar su ira sobre las naciones, sobre los pueblos de la tierra. Entonces, ¿de qué pueblos está hablando aquí en este versículo 9? Está hablando de las 12 tribus de Israel, que durante muchos siglos estuvieron dispersas en las naciones de la tierra y que serán traídas de nuevo a su tierra, que ya comenzaron a regresar. Lo estamos viendo, cumplimiento de esa profecía. El pueblo, las tribus están comenzando a regresar a su tierra. Por eso dice el Señor que a los pueblos, a esas 12 tribus que serán recogidas en tierra de Israel al final de los tiempos, dice: les devolveré pureza de labios. Y la palabra en hebreo que se usa para pureza nos habla de limpieza, de quitar toda la inmundicia y de hacer una obra totalmente buena. ¿Y con qué objetivo serán limpios los labios? Dice: para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y esto es muy profundo, mis amados. Serán purificados los labios, serán purificados los corazones, para que invoquen el nombre del Señor. ¿Con qué objetivo invocarán el nombre de Dios? Con el objetivo y la decisión de servirle en unidad, en un solo sentir, servir a Dios. Y esto nos lleva a nosotros a meditar que si la conversión de Israel, ese remanente de ese pueblo judío que vendrá a reconocer a Yeshua como el Mesías, que después de que Dios derrame su ira sobre las naciones, mirarán al que traspasaron y caerán postrados delante del Mesías Rey, reconocerán que Yeshua es el Mesías enviado de Dios, y este pueblo transformado y cambiado clamará a Dios para servirle. Esto nos hace pensar que una de las evidencias de que usted y yo hemos nacido de nuevo
hemos experimentado esa regeneración por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, de verdad hemos sido pasados por la cruz, por la sangre del Cordero, levantados en la resurrección, es que usted y yo le sirvamos al Señor. Es uno podríamos decir, de los termómetros para medir la salvación en la vida de una persona. ¿Qué tanto estamos usted y yo que nos decimos ser creyentes en Yeshua, creyentes en Cristo, que somos la iglesia, que participamos del culto? ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos y comprometidos en servir a Dios? Cuando la mayoría de la gente en las congregaciones lo que manifiesta es: yo no quiero compromisos. Yo estoy aquí, pero yo no quiero compromisos. Pues aquí el Señor nos está dando una lección que nos tiene que llevar a meditar hoy en nuestra salvación. Porque si la salvación de verdad, si la redención ha alcanzado mi vida, ha alcanzado mi alma, y yo he sido pasado por un proceso de purificación en el Señor y ha transformado mi ser y ha purificado mis labios y me ha dado un nuevo corazón, ese nuevo corazón tiene que estar dispuesto a servir a Dios. Dios nos da una nueva naturaleza y nos da una nueva vida para servirle y vivir para sus propósitos. Continúa diciendo la palabra en el versículo 10: de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En capítulos anteriores estuvimos hablando de Etiopía y vimos cómo Etiopía en un tiempo que fue un imperio, un país muy poderoso, prestado al comercio y que tuvo gran renombre, fue destruida, fue arrasada, pero en Etiopía quedó un remanente del pueblo judío que estaba en el exilio en esa tierra. Y ese remanente de Etiopía regresará. Aquí nos habla de los ríos que están más allá, de tierras lejanas. Esta gente de Etiopía tiene una conexión bastante especial con el pueblo de Israel y, y en algún momento vamos a estudiar algo muy interesante que tiene que ver con el arca del pacto, donde se sospecha, se cree que el arca del templo de Salomón fue llevada a Etiopía, que a lo mejor esté por allí. Eso es un estudio que nos gustaría compartir con ustedes, pero en Etiopía hay un gran remanente del pueblo judío que salió al exilio. ¿Y qué nos dice de ese remanente? Dice que ese remanente suplicará al Señor y esos esparcidos traerán ofrenda al Señor. Regresarán sus adoradores, los verdaderos adoradores, como dice en Juan 4, que adorarán al Señor en espíritu y en verdad, y regresarán trayendo la ofrenda delante del Señor. Y dice el versículo 11, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. En aquel día, dice el versículo 11, cuando sea manifestado el juicio de Dios, cuando la ira de Dios sea desatada sobre las naciones y toda su atención se vuelque sobre su pueblo, sobre su remanente escogido, que le dice a su remanente que no estará más avergonzado. Jerusalén no estará más avergonzada, sino
que ella será llena de misericordia y de la compasión del Señor. Y dice, removeré a todos los que una vez estuvieron orgullosos del pecado, de la maldad, de todo lo que allí se hacía, no estarán más en mi santo monte, una limpieza completa. Y aquí volvemos a encontrarnos con el carácter justo y perfecto de Dios. Hay gente que piensa que a la final todo el mundo se va a salvar. Hace unos años una mujer que venía a nuestro ministerio me decía, ay no, yo creo que Dios es tan bueno que al final era algo para que toda la gente vaya al cielo y se salve. Hablar de esa manera es negar el carácter justo de Dios. Hay algunos que durante un tiempo nos enseñaron que los judíos, el pueblo de Israel, solamente por ser el pueblo de Israel ya tenían ganada su salvación. Y eso es otra cosa que no es verdad. El Señor nos habla en su palabra de un remanente fiel, de un remanente del pueblo del pacto, un remanente en el pueblo de Israel y un remanente del pueblo gentil, que cuando se unen esos dos pueblos se forma uno solo, el Israel de Dios conforme a la promesa, conforme al pacto cumplido en Yeshua, los redimidos, los que han venido a aceptar esta salvación, los que han venido con corazón humilde y sencillo a reconocer a Jesucristo como el Rey y Señor de sus vidas. Entonces, que esto nos quede claro, mis amados, ni todos los judíos ni todos los israelitas serán salvos solo por ser israelitas, ni todos los pueblos, todos los seres humanos serán salvos simplemente porque a alguien se le ocurrió decirlo. No, porque el carácter de Dios, usted y yo, no lo podemos echar de un lado, no lo podemos ocultar. Y siempre la Biblia nos habla de un remanente fiel. Aquí de lo que se trata es que usted y yo seamos parte de ese remanente, seamos parte de ese Israel que le pertenece a Dios conforme a la promesa y conforme al pacto en Cristo Jesús. Aquí la Biblia nos habla de que vendrá un cambio espiritual, un cambio de perdón, un cambio de restauración para su pueblo, como dice en el versículo 12. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Un cambio espiritual en Israel, esa pobreza que nos lleva a entender, como lo estudiamos en las bienaventuranzas, el que es pobre, el que es humilde en su espíritu, el que reconoce que no tiene nada, que es como un mendigo totalmente dependiente de Dios. A esa condición llegará el pueblo de Israel, el remanente de Israel, y esa es la condición que usted y yo debemos mantener en nuestra vida como mendigos. Y no le estoy diciendo que vamos a vivir pobres y paupérrimos. Esto es una situación de nuestro corazón, humillados bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que alejados de Dios usted y yo no podemos hacer absolutamente nada, menesterosos, que lo único que puede saciar nuestras vidas es el Señor y su presencia, como nos enseña en Juan 15, alejados de mí nada podéis hacer. Y quiero que usted y yo nos hagamos una pregunta en esta mañana: ¿qué tanto dependemos nosotros de Dios? ¿Qué tanta dependencia tenemos nosotros del Señor? ¿De verdad nosotros vivimos abandonados en los brazos del Señor? ¿O nosotros tenemos una mano en el Señor y una mano en nuestras fuerzas, en las riquezas, en el renombre, en la familia, en los amigos, como decimos, en las palancas, en los que nos ayudan a que se abran las puertas? ¿Qué tanto confiamos usted y yo en Dios? ¿Cuánto confiamos? ¿Cuánto buscamos refugio en el Señor? Mire, si nosotros dependemos de Dios, entonces podemos decir que confiamos en el carácter del Señor. Y esa dependencia y esa confianza trae su justicia y su santidad a nuestras vidas. Otra vez en el versículo 13 se nos habla de un remanente, el remanente de Israel, que no hará injusticia ni dirá mentira. El remanente, como les decía hace un momento,
formado por judíos y gentiles redimidos en Yeshua, unidos por la verdad, por esa verdad que nos trae libertad. Ese remanente es ese Israel de Dios. Cuando el apóstol Pablo nos habla de que de dos pueblos hizo uno, aquí nos está hablando precisamente de eso, de los judíos redimidos en Yeshua y de los gentiles redimidos en Yeshua, que venimos a formar el Israel de la promesa. Y vemos confirmado una vez más que la ira de Dios derramada sobre las naciones traerá un cambio radical en su pueblo, un remanente que no hará injusticia, un remanente que caminará en la verdad, un remanente que no tendrá nada que ver con los primeros 5 versículos, con la descripción que teníamos de Jerusalén, un remanente que no dirá mentiras, que no tendrá discurso de engaño en su boca, que caminará en la verdad, un remanente que será apacentado, que será libre del temor, que podrán dormir y estar seguros y confiados. Y aquí vemos una vez más es estar guardados y protegidos en el Señor, alusión al nombre de este profeta Sofonías. Amados, meditemos en esta mañana. ¿Cuánto dependemos nosotros del Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a servir a Dios? ¿De verdad hemos pasado por esa redención, por esa regeneración? ¿De verdad nos hemos encontrado con Dios en la profundidad de nuestro corazón? ¿O simplemente estamos viviendo una religión, estamos viviendo un culto, una costumbre religiosa? Y en nuestras vidas, en nuestro interior, no ha pasado absolutamente nada. A lo mejor estamos nosotros como este pueblo viviendo en una confusión, viviendo en un nivel de maldad, de enfriamiento espiritual, de indiferencia para con Dios. En algo se parecen nuestras vidas a la Jerusalén, al pueblo que Dios encontrará en los últimos tiempos. Meditemos en esto ahora, hermanos, y oremos y pidamos al Señor que nos ayude a nacer de nuevo, que nos ayude a ver en nuestras vidas la evidencia del nuevo nacimiento, que nosotros practiquemos la justicia, que guardemos la verdad del Señor, que obedezcamos su palabra, que nuestra boca hable verdad, que seamos sacados de toda mentira, de todo engaño, de toda injusticia, que los que servimos en la casa de Dios no estemos enseñando desde la mentira, que no se esté abusando de ese lugar de bendición para manipular al pueblo de Dios, para sacar ventaja y ganancias personales, que nosotros no seamos prevaricadores, traicioneros, engañadores, que no haya en medio del pueblo de Dios profetas mentirosos, livianos, sin compromiso, sino que en nosotros se pueda evidenciar el carácter del Mesías, el carácter de Cristo, la justicia del Dios eterno. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser parte de ese remanente fiel, que nos ayudes, amado Dios, a vivir esa transformación en nuestro interior, que en medio de nosotros, Señor, tú encuentres ese remanente, esos adoradores en espíritu y en verdad, esos hombres y mujeres apasionados, comprometidos, decididos, Señor, a servir, a hacer el cumplimiento de lo que tú nos has delegado, ser sal, mi Señor, que trae bendición a la tierra, ser la sal que purifica, Señor, que traigamos la luz del Evangelio, la verdad de tu palabra a un mundo que camina en tinieblas, Señor, y que nosotros podamos experimentar el ser protegidos, el ser guardados, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud, que haya una verdadera conversión en nuestros corazones y nosotros estemos preparados, Señor, para esos últimos días, para esos últimos tiempos en que tu ira será derramada sobre las naciones de la tierra, Señor, y será raída, Señor,
la faz de la tierra, como lo hemos estudiado en tu palabra, que solamente un tercio de toda la humanidad, Señor, un tercio de tu pueblo quedará con vida, ese remanente para adorarte a ti y vivir para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y una vez más te damos gracias, Señor, por tus promesas. Gracias te damos, Señor, por alumbrar nuestros ojos y darnos entendimiento para comprender la profecía y podernos preparar, Señor, y anunciar que Cristo vuelve, que nuestro amado Mesías regresará en gloria y que lo que está por cumplirse será hecho, porque tú no eres Dios para que mientas, ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que has prometido. Señor, te damos gracias y nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro amado Mesías, Redentor y Señor. Amén y amén.